Antes de empezar a escribir esta historia, me gustaría agradecer a la vida por todas las experiencias que me ha puesto a lo largo de todo mi camino, buenas y malas, pues si no hubieran sucedido esos acontecimientos, hoy no sería quien soy, no tendría esa esencia que me hace ser yo. Sin esos sucesos, esta biografía no existiría. A mi parecer, yo creo que soy un ser racional con una inteligencia muy amplia, capaz de poder resolver las situaciones que se me presentan en el camino de la vida. Creo que soy un ser sentimental, enfocado en mis metas y muy competitivo. Soy un ser existencial que cree que mi figura la creó un ser supremo, pero también creo que soy un ser que solo se formó de manera natural. Como tal, si yo me tuviera que describir de manera amplia, creo que soy una persona con una esencia distinta a los demás. Me considero una persona capaz de enfrentar las situaciones que a lo largo de mi vida van a ocurrir. Como todos, mi gran temor es la muerte, pues es algo que simplemente no se puede evitar y tarde o temprano nos llega a todos. Creo que Alexis, en este caso yo, soy una persona con una expectativa de vivir muy distinta a los demás. Pues bien, si todos tuviéramos la misma expectativa de vida, ¿qué sería de nuestra esencia? El fracaso en mi mundo solo es una frase de 7 elementos. Alexis. Las cosas que más me ha impactado actualmente en mi vida desde que tengo memoria es una situación muy fuerte que pasé de chiquito. Ah, bueno, no tan chiquito. Yo iba a principios de preparatoria, yo iba a entrar a la preparatoria. Lo que pasa es que mi papá, como contaba en mi historia, después de que él, él entró, se podría decir, en razón, fue cuando él enfermó y fue a caer al hospital. Y aquí fue cuando empecé a valorar más que nada, fue como que la unión de saber quién en verdad está contigo y quién solamente está por pura conveniencia contigo. Aprendí muchas cosas, la verdad. Yo y mi hermano aprendimos demasiado y vivimos demasiado cuando mi papá estuvo en el hospital. Creo que no le desearía nunca a nadie el que alguna parte de él exactamente, bueno, se podría decir que mi papá es como, después de que él era como que muy distante con nosotros y no convivíamos con él, era como que ese efecto entre hijo y padre que le teníamos, que simplemente es como que no dejarlo solo, no dejar que se sintiera solo y más en esos aspectos, porque o sea, era de que siempre llegábamos a la escuela y no verlo porque saber que estaba en el hospital y según los doctores nos decían que estaba muriéndose y, o sea, y el tener como que la intriga de saber cómo estaba, porque cuando mi papá estaba en el hospital nunca, no, nunca nos dio noticias de él. De hecho, mi mamá nos decía que él no quería hablar con nadie, con nosotros tampoco, pero no era por mala onda no hablar con nosotros, o no era porque no quisiera darnos noticias de él, simplemente porque mi papá no soportaría, bueno, según mi mamá decía que mi papá no soportaría que nosotros lo viéramos así. De hecho, cuando nosotros vimos que pues se estaban complicando las cosas, mi mamá me recuerda que una vez bueno, llegó y nos habló y pues ella nos dijo que los doctores le dijeron que se preparara por cualquier cosa, que pues no era una situación en la que muchos sobrevivieran, porque ya, o sea, en esos casos la gente pues no tiene fuerza para seguir. Pero sigo sin entender el por qué o cómo logró mi papá poder pasar todo ese tipo de cosas, porque la verdad, como lo decía, no es fácil estar en esos lugares. La verdad, aunque nosotros no hayamos visitado ese lugar, era difícil para nosotros el asimilar que estaba ahí y el saber que no lo podíamos ver o no podíamos, por ejemplo, cuando él estuvo internado en el hospital nosotros no pudimos pasar Navidad, no pudimos pasar Año Nuevo, casi no pudimos pasar mucho tiempo con él porque nosotros no teníamos para ese entonces permitido entrar al hospital a visitarlo por lo menos o aunque sea acompañarlo. De hecho recuerdo que mi mamá me comentaba mucho que mi papá siempre o sea, cuando fue Año Nuevo nos intentó llamar, pero los doctores no lo dejaban porque
Era como que, bueno, se podría decir que sí querían dejarlo, pero mi mamá como que no lo limitaba, simplemente era como que lo apoyaba en sus decisiones, y mi papá cuando quería marcarnos después decidía que no, porque no quería ponernos mal, más de lo que ya estábamos. Fue una situación muy complicada en cierto punto, tanto familiar, tanto como saber que estaba ahí, porque ahí también es cuando te das cuenta quién en verdad pertenece y es parte de tu familia y quién solamente igual hace un montón, porque la verdad fue cuando nos dimos cuenta de muchas cosas que viene siendo mi mamá, yo y mi hermano. No, aprendimos muchas lecciones. Algo de que no voy a recordar es que desafortunadamente cuando mi papá estuvo internado en el hospital, mi mamá padeció de muchas cosas, y algo que siempre voy a llevar conmigo y es un coraje que no voy a olvidar, y es algo que me afectó mucho de verdad, fue que a mi mamá hubo ciertas personas de mi familia que nunca les tiraron la mano, que al final de cuentas solamente eran habladas de esas personas, de que te decían, ay, es que yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y ay, es que yo voy a estar apoyándote y no sé qué tanto. Y ellas ahí es donde nos dimos cuenta quién en verdad estaba ahí para apoyarnos. La verdad es que fue una situación muy difícil porque a mi mamá siempre la culpaban de todo. Era era como que increíble el saber que después de que mi mamá estaba poniéndose en la torre diario por ir allá a verlo a mi papá, por estar atenta en el negocio que tenemos familiar, por no ayudarnos a descuidar la escuela, por todo ese tipo de cosas. Es como que decepcionante el llegar y que te digan, ay, es que tú tienes la culpa por esto, por el otro, por aquello. Es algo que no le deseo a nadie, la verdad. Y qué malo, qué mal que hayamos tenido que aprender de esa manera. Qué mal que la gente tenía que aprender de la mala manera a saber qué en verdad es conveniente y qué no. La verdad es que es difícil, y pues yo no se lo recomiendo a nadie, pero la verdad es que para ese tipo de cosas nosotros no pensamos a cierto punto qué podía pasar. Nosotros no analizamos qué reacciones podría tener, porque en ese momento el enojo nos ganó demasiado. O sea, era mi mamá, mi hermano y yo, como repito, nos ganó demasiado el enojo, y pues se podría decir que no fue como que desquitarnos, simplemente fue como que alejarnos de todo ese tipo de cosas, porque la verdad no se vale que nosotros sí les hayamos estirado la mano, y cuando nosotros padecimos, ellos, bueno, esas personas que no menciono, no nos hayan querido aportar, y siendo parte de nuestra familia, o sea, no un amigo, no una persona desconocida, siendo parte de la familia. Dicen que la familia es primero, pero pues hay personas que no lo consideran de esa manera o no conocen ese término. ¿Por qué? Porque a bien o mal nosotros siempre desde chiquitos aprendimos a nada más tenerlos entre nosotros, porque aunque seamos muchos en la familia, mi mamá siempre nos dijo que la única verdadera familia somos nosotros, porque nadie más puede entrar a nuestro círculo y nadie más nos va a apoyar más que nosotros. Eso es lo que tengo siempre en mi mente y es lo que siempre voy a tener conmigo. Y pues de aquí aprendí esto. La verdad es que fue algo difícil de superar. La verdad es que son cosas que uno no cree, uno no piensa que pasan hasta que no las vive. Es algo complicado, como repito, pero pues desafortunadamente nos tocó aprender de la mala manera. No es algo grato de poder vivir, pues en esos tiempos, el que una persona no, bueno, el que una persona siendo tu familiar o conociéndote, o el que sabe, por ejemplo, que sabe perfectamente que tú lo llegaste a apoyar en algún momento, y después que tú le pides la mano te cierra, o sea, te cierran las puertas. Es difícil, la verdad es que es muy difícil, y es algo que no se supera y no se cura con el tiempo. La verdad son como heridas que se quedan abiertas, y pues está mal, sé que está mal el dejarlas abiertas y dejar que estén ahí, pero es muy difícil el poder superar algo así, porque tú nunca te esperas eso, y menos de ese tipo de personas. Tú nunca esperas que
que hagan eso después de que tú apoyas y de que tú haces, y es malo, ¿no? O sea, y es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué cuando las personas hacemos algo bien, algo correcto, siempre nos responden de esa manera? O sea, o siempre nos como que nos cierran las puertas. No entiendo el por qué nos pasa eso, pero pues qué bueno que no lo entiendo. La verdad es que qué bueno que no sé el por qué, porque si supiéramos el por qué, no habría como, no seríamos quienes somos en este momento. No tendríamos una esencia, no seríamos nosotros mismos. Seríamos simplemente como que uno más en el montón, o uno más que sigue un confort. Y nosotros creemos que las cosas pasan por algo. Vivimos cada situación de la vida por algo. Y como siempre he dicho, las personas siempre llegan para enseñarte algo, sea bueno, sea malo, sea en poco tiempo, sea en mucho tiempo. Siempre llegan por algo y para algo. Es lo que siempre voy a tener en mi mente, y es lo que siempre voy a decir. Y esto es como mi frase número uno en mi autobiografía. El que las personas siempre llegan a darte una enseñanza. Y es aquí donde termina mi autobiografía. Muchas gracias.